Bueno, buenas tardes. Espero poder mantenerlos despiertos. Voy a hablar en español porque creo que es más fácil comunicar las ideas a la audiencia así. Entonces, para empezar, pues el tema del que les quiero hablar hoy es de cómo hacer un sandbox regulatorio en Latinoamérica y el Caribe. Pero antes voy a contarles un poco lo que hemos estado haciendo en toda la región. Posteriormente les voy a contar unos principios básicos de regulación que hemos recomendado en la mayoría de países en los que hemos estado luego de una larga ronda por toda Latinoamérica, en donde tenemos por ahora dos resultados tangibles, que son la Ley FinTech de México, en donde el banco apoyó al gobierno de México, en particular en los temas de crowdfunding y el sandbox regulatorio, y la resolución 600 en Argentina, que regula el crowdfunding de equity. Pero ya les voy a contar más al respecto. Al principio, lo que quería decirles es que, bueno, antes de ser un soldado del desarrollo, me tocó estar en esos dos lados. Primero fui corredor de bolsa, luego me pasé a ser el señor de riesgo en una comisionista de bolsa muy grande y luego me volví supervisor del mercado financiero. He estado en los dos lados y sé que el diálogo es necesario, y al mismo tiempo sé que los tiempos, sobre todo desde hace unos 5 años en Latinoamérica, han venido cambiando, y creo que estoy en el lugar apropiado para poder aprender más, pero también para aportar el conocimiento y el de toda la división, incluido todo el apoyo que recibimos de nuestro jefe, de Gabriela, para ayudar a nuestra región y a nuestros gobiernos a hacer mejor las cosas. Al final, ¿qué es lo que queremos? Que los reguladores hagan su trabajo, pero también que los emprendedores, en este caso, para el caso de las fintechs, puedan hacer su trabajo también, y sabemos que es un trabajo que beneficia a la sociedad desde el punto de vista, digamos, más amplio. Realmente la tecnología está cambiando las reglas del juego, y como dice acá, las máquinas ya están viniendo, y lo que está pasando realmente es un escenario medio Terminator, ¿no? ¿Se acuerdan de la película Terminator? Pues bueno, realmente lo que está pasando es que mi primer trabajo, que fue ser broker de operaciones interbancarias en un banco en Colombia, ese trabajo va a desaparecer, yo creo que en los próximos 2 años, porque hay sistemas que lo van a hacer mucho mejor que cualquier persona con 2 teléfonos, una en cada oreja, tratando de cruzar 2 bancos. Eso es un ejemplo de lo que va a venir a continuación, pero rápidamente les quiero contar qué ha venido haciendo el banco. Primero, pues lo que tratamos de hacer es entender cómo está constituido el ecosistema fintech de la región, y por eso hemos venido haciendo una serie de estudios, unos con la Universidad de Cambridge, que ya esta mañana la doctora Mía les contó de qué se trata lo que hemos venido haciendo en el espacio de finanzas alternativas, y más temprano mi compañera Gabriela les contó acerca de lo que estamos haciendo para hacer lo que se llama deconstrucción del ecosistema fintech en la región. En general, lo que hemos observado ha sido una recepción muy grande de todo lo que hemos venido haciendo en materia de entender qué es lo que hay en fintech en la región. Este año Gabriela va a publicar, junto con Finnovista y el banco, va a publicar la segunda parte de ese estudio fintech con datos actualizados a 2017. Nosotros vamos a hacer lo mismo con la Universidad de Cambridge para el tema de crowdfunding, y adicionalmente vamos a hacer un estudio para saber cuánto hay en el ecosistema de pagos, también con la Universidad de Cambridge, y en eso estamos avanzando. Adicionalmente, hemos publicado cómo hacer regulaciones, y hemos publicado unos principios básicos hace un par de años sobre crowdfunding y cuáles son los principios que debería tener la regulación de crowdfunding para la región. Y para mí el punto más importante de todo esto que estamos haciendo es el diálogo, y hemos sido agentes de diálogo entre los reguladores de la región y las fintechs, y creo que ese es el valor agregado más importante que hemos venido dando. Desde ese punto de vista, pues hemos trabajado en total en 6 países de la región, más lo que vamos a empezar a hacer, o que ya estamos haciendo más bien, en la Alianza del Pacífico, ayudando a los países a generar ese diálogo, a que los gobiernos se sienten y hablen con las fintechs, a que los reguladores entiendan qué hacen las fintechs,
también a que las fintechs entiendan que el papel del regulador es necesario y qué hacen los reguladores, eso también es súper importante. Y hemos venido trabajando con los gobiernos que les comenté al principio, y en particular en el caso de Chile, hace un par de años tuvimos una interacción con el Ministerio de Hacienda, participamos con en total 11 fintechs con las cuales hablamos y pensamos en hacer como un borrador de regulación para crowdfunding y luego algo un poco más avanzado relacionado con el tema de sandboxes regulatorios. Entonces, hemos hecho un montón, pero de nuevo, lo más importante al final es haber servido y seguir sirviendo como intermediarios de ese diálogo que es necesario. Ahora me paso, ¿se acuerdan de Batman y Robin? El dúo dinámico. Precisamente el dúo dinámico que necesitamos en nuestros gobiernos, en toda la región, y probablemente con unos principios regionales que generen una convergencia regulatoria, como muy bien lo dijo el presidente Moreno esta mañana, es tener políticas y regulaciones en lugar. Las políticas para fomentar el crecimiento de la industria fintech y las regulaciones para que esa industria que ha venido creciendo en la región lo haga de una manera prudencial, con unos estándares mínimos que sean, digamos, que tengan como dos grandes principios. Antes de eso, yo quiero, sobre todo para las personas del Banco Central que están acá, de la Comisión de Mercados Financieros, etcétera, contarles un poco por qué es necesario hacer una regulación diferenciada de las plataformas fintech. Y todo parte del negocio, o más bien del modelo de negocio que hacen las fintechs. Las fintechs en general en la región han venido cambiando un poco la forma en que los contratos del mercado financiero se han venido haciendo. Lo han venido haciendo a través, digamos, de un mecanismo distinto al tradicional, sin oficinas físicas, utilizando plataformas y aplicaciones tecnológicas. Y, digamos, si yo quisiera resumir esto, lo podría decir, y voy a ponerme un texto que nosotros escribimos con Sonia Vadillo, que es la coautora de un paper que vamos a publicar el mes entrante, sobre principios para regulación, para hacer sandboxes regulatorios en la región. Y creemos que una plataforma, o una definición de lo que hemos visto en la región de una plataforma, es un lugar, no necesariamente físico, creado mediante tecnología digital en el que productores y consumidores interactúan y hacen intercambios de valor que generan valor para las dos partes. Eso es una plataforma, es un lugar no necesariamente físico, y en general en la región cumple como con tres grandes características que la literatura internacional también reconoce, digamos, yéndome un poco al lado académico, de lo que deberían hacer las plataformas en general. Primero, y como lo vimos hace un momento, como es el caso de Destácame, como es el caso de Brota, permiten el intercambio de información entre, en el caso de Brota, por ejemplo, personas que quieren fondear su proyecto e inversionistas que están dispuestos a poner capital en algunos proyectos, y aquí el juego de información es supremamente importante. Como lo decía hace un momento Augusto Ruiz Tagle de Destácame, la información cumple un papel muy importante en lo que hacen las plataformas, y es una de las partes, digamos, esenciales de lo que debe ser regulado. Segundo, permiten el intercambio de bienes y servicios, no necesariamente físicos, probablemente la información es uno de esos bienes y servicios, como es el caso de Destácame o de Brota. Y finalmente, en la mayoría de los casos usan una unidad monetaria, en este caso, en el caso de las fintechs chilenas, el peso chileno desde luego, y permiten un intercambio, digamos, monetario entre las partes. En general, digamos, lo que planteo acá un poco en el esquema es que hay una persona, que es la señora que está a la derecha, que ha propuesto su negocio en una plataforma, luego la señora que está a la izquierda ve las características de ese negocio, que es el juego de información general, y luego hay un intercambio de información entre las partes que termina posteriormente en un intercambio de recursos, de dinero, haciendo un símil un poco a lo que uno vería en una plataforma de crowdfunding. Entonces, entendiendo que el modelo de negocio es distinto y que se debe regular de una forma distinta, partimos de dos principios que son los que hemos venido proponiendo en toda la región. El primer principio
es el principio de balance y hace referencia a regular exactamente lo que hace la plataforma. Uno de los temas en nuestra experiencia en estos 6 países que ustedes vieron, uno de los temas que más ha, digamos, generado controversia, sobre todo con el sector bancario tradicional, es el tema de nivelar el terreno de juego. Pero nivelar el terreno de juego no implica ponerle las mismas reglas de los bancos, en el caso, por ejemplo, de los crowdfunding, a las plataformas de crowdfunding. Realmente lo que implica es ponerle reglas a los riesgos que realmente están tomando las plataformas de crowdfunding frente al público en general. Y en este sentido, digamos, yo siempre pienso en los objetivos generales de regulación de protección al consumidor, mitigación del riesgo sistémico y todo el tema de protección, de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo. Y siempre he pensado que estos 2 principios que les estoy diciendo, primero este de balance y segundo el de proporción, que realmente lo que se está pidiendo en capital y los requerimientos regulatorios sean consistentes con los riesgos que están tomando esas plataformas. Entonces, digamos, para hacer un resumen, el balance hace referencia a regular balanceadamente los riesgos y la proporción hace referencia a que los requerimientos deben ser suficientes para proteger a los consumidores financieros y para mitigar los riesgos que realmente está corriendo la plataforma. Con base en esos 2 principios hemos hecho 10 recomendaciones sobre lo que debería tener una regulación de fintech o de un segmento de fintech en la región. La primera recomendación hace referencia a tener una definición clara de quiénes son los sujetos a los cuales se va a vigilar y cuáles son las actividades que va a hacer. Por ejemplo, en el caso de crowdfunding, que es el más simple y el que conocemos más rápidamente, pues en el caso de crowdfunding se regula la plataforma y se regula la actividad de crowdfunding, desintermediación de recursos, de hecho, que hace la plataforma de crowdfunding. Luego, hay que hacer una definición clara de cuál es y entender, esto va para los reguladores también, entender cuál es la estructura societaria de las crowdfunding. En eso hay ejemplos muy recientes. En el caso argentino, por ejemplo, la ley de emprendimiento pone unas bases para que se puedan regular este tipo de empresas pequeñas con unos regímenes societarios que son adecuados a las mismas y que son consistentes con lo que se reguló posteriormente para las plataformas de equity crowdfunding. Adicionalmente, debe haber un régimen de autorización y una definición clara de la actividad, unos requerimientos mínimos de capital que sean consistentes con los riesgos basándonos en los 2 principios que les mencioné hace un rato, una definición de las posibles conductas que pueda haber dentro de la plataforma, todo el tema de la debida diligencia. Hace un momento estábamos hablando acerca de protección al consumidor, pero también de la protección en general al mercado respecto de la perspectiva de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y allí, digamos que lo que ha venido pasando, lo que hemos visto en la región, por ejemplo en México o en Argentina, es que aplica, digamos, la ley general de AML a la ley o la resolución o la regulación que aplica para las fintechs. Y finalmente, pues es importante tener un régimen de supervisión y sanción que sea claro y proporcional a lo que hacen las fintechs. Esta serpiente tan bonita que parece un unicornio la he puesto aquí porque quiero enviar también otro mensaje muy importante, y sé que en Chile no va a pasar, tampoco pasó en México, pero siempre está la tentación de copiar y pegar. Y hay muy buenas experiencias internacionales, está la experiencia del Reino Unido, está la experiencia de Singapur, ¿cierto? Pero al final nuestra recomendación, y creo que de ahí parte todo, es los ecosistemas fintech en toda la región, en nuestra región, todos son distintos. El ecosistema fintech chileno es completamente distinto al ecosistema fintech mexicano, al colombiano y al argentino. Y por lo tanto, es gran tarea del regulador sentarse a entender cómo funciona su ecosistema fintech. Es fundamental regular para su ecosistema, para sus problemas, porque además
los sistemas legales, la forma en que se hacen los contratos, el régimen de protección de datos es distinto en todos los países y la regulación debe adecuarse a ese contexto. Por lo tanto, cuando le preguntan a uno cuál es el mejor modelo regulatorio, el mejor modelo regulatorio es el que se adapte a su ecosistema y a su país. Y en eso, pues, es en lo que hemos venido trabajando nosotros y apoyando a los gobiernos, y desde luego, nadie sabe más de su propio país que los reguladores y los bancos centrales de los países, y ese conocimiento lo hemos venido atesorando y de ahí sacamos estas conclusiones. Por otra parte, es fundamental y digamos, ahí nuestra recomendación es regular en segmentos, por segmentos. Es más fácil hacer una regulación para cada uno de los segmentos que vayan apareciendo de fintech que hacer una regulación, digamos, macro que abarque todos los, o que trate de abarcar todos los segmentos de fintech, y la razón es muy simple, y es que este es un moving target. Esto se está moviendo dinámicamente, todo el tiempo está moviéndose, y eso me lleva entonces a decirles también que es necesario regular por principios para que en la regulación secundaria se puedan hacer los ajustes de forma más fácil. Ahora paso rápidamente a los sandboxes regulatorios. Entonces les voy a contar rápidamente, para los que no saben de qué se trata, aunque claro que Jamie ya esta mañana hizo una definición muy clara de lo que se trata, pero lo primero que quiero decirles es que esto no es nada nuevo. Mi papá es un señor que llevó 20 y tantos años de su vida trabajando en IBM, en la multinacional de informática, y cuando yo le conté esto de los sandboxes, se rió en mi cara y me dijo, pero eso no es nuevo. Desde luego que no es nuevo, los ingenieros de sistemas vienen usando esta misma metodología que consiste en poner a modo de prueba en producción, con unas restricciones de número de usuarios, de cantidad de computadores que se usan, etcétera, modelos de producción reales. Es ponerlos a prueba, es una forma de poder en producción probar los modelos de negocio. Y si uno se pone a mirar realmente de lo que se tratan los sandboxes regulatorios en nuestro tema de regulación financiera, pues es exactamente lo mismo. Una definición es un espacio experimental que permite a las empresas operar temporalmente bajo ciertas reglas que limitan, por ejemplo, el número de usuarios, el periodo de tiempo en que se puede probar u ofrecer el producto, entre otros, y todo esto, digamos, debe adaptarse al tipo de regulación y al tipo de ecosistema que haya en cada uno de los países. La idea es probar al final los productos y servicios que ofrecen las empresas, y lo más bonito de todo es que está bajo la atenta mirada del supervisor. Y aquí viene un punto importante: como en nuestra región los supervisores típicamente están separados de los reguladores, es fundamental la coordinación entre supervisores y reguladores para que los sandboxes regulatorios tengan éxito. Y en países donde no hay supervisión integrada, en donde los supervisores de pensiones, de seguros, de bancos, de valores están separados, ahí sí que es más importante. Creo que, y en esto quiero felicitar a Chile, creo que el paso a un supervisor integrado es un paso importante, porque permite darle una mirada holística al supervisor de lo que pasa en el sistema financiero. Y creo que no van a tener tantos problemas de coordinación, porque además tienen un banco central abierto y que está dispuesto también a escuchar. Lo otro que quería decirles es que en los sandboxes regulatorios pueden aplicar no solamente las fintechs, sino también las empresas que ya son reguladas o las entidades ya previamente sometidas a inspección y vigilancia del regulador. Por ejemplo, un banco podría tener una solución innovadora que nunca se había visto antes en el mercado y aplicar al sandbox regulatorio para probarla. Eso también es posible. O sea, no solamente es para las fintechs, sino también para las empresas que ya están siendo reguladas. Supremamente importante decirles que no son una panacea, no son una solución única, son solamente una herramienta para reducir la incertidumbre regulatoria y para permitir la prueba de los productos, digamos, en un ambiente casi que real. Y lo otro, volviendo a mi dúo dinámico de Batman y Robin,
son parte de un plan. Los sandboxes regulatorios deben ser parte de una estrategia integral de cómo se debe abarcar fintech desde la perspectiva regulatoria y desde la perspectiva de política. ¿Cómo funcionan? Pues básicamente son herramientas que permiten experimentar, y como es un experimento, es una prueba, pueden fallar. Y es algo con lo cual debemos ser claros con los consumidores financieros. Se puede fallar en los sandboxes regulatorios. Los riesgos deben ser revelados de manera oportuna tanto por la plataforma como por el regulador. Lo segundo es que tienen un tiempo limitado. La validación del modelo debe limitarse. En el caso del Reino Unido han ido estandarizando un poco el procedimiento, pero a medida que se van haciendo los sandboxes regulatorios, las autoridades y las fintechs y los demás agentes de mercado van aprendiendo cuánto es el tiempo óptimo para hacerlo. Lo otro es que es caso por caso, debe hacerse un tratamiento individualizado porque los riesgos son individualizados. Lo otro es que son una excepción, por eso puse ahí special offer, son una excepción, no es la regla, y ahorita vamos a ver unas condiciones que queremos proponer. Al final la idea es que se regule la entidad, que el regulador y el supervisor con su buen criterio consideren que hace un bien a la sociedad, y hay unos requisitos que nosotros queremos proponer. Estos son principios súper arriba para que los pudiéramos ajustar en todos los países de la región y no quisimos ser tan específicos. Pero en el marco legal, lo primero es que debe haber un análisis previo, y eso implica, como lo vamos a ver más adelante, capacitación, entrenamiento e inclusive reorganización institucional de algunos supervisores y reguladores. En este punto es importante mencionarles que debe haber unos requisitos de entrada, y tal y como lo ha venido haciendo Reino Unido y Singapur, es fundamental definir que los modelos que entran al sandbox regulatorio son únicamente los modelos de negocio realmente innovadores. Esto ocurre, digamos, cuando el proyecto es realmente nuevo, el producto o servicio no existe previamente o no está licenciado o regulado, la plataforma crea canales nuevos de transmisión del valor, se basa en una aplicación tecnológica nueva que nunca antes se había probado en el sistema financiero, o cualquier otro tipo de criterio que el regulador y el supervisor consideren que es innovación. Puede ser, por ejemplo, un producto financiero nuevo que nunca se ha probado con una tecnología nueva. Segundo, en el sandbox regulatorio no pueden entrar las servilletas escritas con una pluma encima, sino ya deben estar listos los modelos de negocio para entrar en funcionamiento. O sea, al sandbox no pueden llegar ideas, al sandbox llegan entidades o plataformas que ya están listas para entrar en funcionamiento y que están en capacidad de hacer una prueba en vivo. Y finalmente, debe haber un beneficio para la sociedad que debe ser lo suficientemente grande como para que el supervisor y el regulador consideren la entrada de estos productos. Las plataformas también tienen compromisos, y en general debe haber una existencia legal de la plataforma. Los tipos societarios, hace un rato estábamos hablando de eso, de algunas regulaciones hacen muy difícil poder definir esa existencia legal, pero creemos que es un requisito básico. Lo otro es que debe haber un plan de negocio que debe existir, que debe recibir el supervisor, y esto implica el desarrollo de capacidades en el supervisor de entender qué es un plan de negocio y qué debe contener un plan de negocio. Creemos también que las plataformas, como pueden fallar, debe haber una forma de cubrir los daños que se puedan generar a los consumidores financieros que voluntariamente quieran participar del experimento, y en ese sentido consideramos que, por ejemplo, los seguros de responsabilidad social y administrativa pueden ser una solución para este tema. Y finalmente debe haber procedimientos para el machitamiento y la salida de producción en caso que el experimento no salga bien. También hemos hecho algunas recomendaciones respecto de la duración, el número de clientes, la cantidad y calidad de revelación de información que debe haber desde la plataforma hacia el supervisor, desde el supervisor hacia los consumidores financieros, desde la plataforma hacia los consumidores financieros, y entre consumidor y supervisor. Es
fundamental también saber que esto genera, digamos, necesidades adicionales al supervisor. Lo otro es que el envío de datos al supervisor en general debe hacerse con una periodicidad típicamente corta. En el caso del Reino Unido creo que es semanal, si mal no recuerdo. Y es muy importante que al final de esto se pueda hacer un test de penetración de la entidad y que se pueda probar la seguridad del negocio al final, digamos, del experimento, si es que este resulta favorable. Por otra parte, es muy importante, y aquí quiero ser absolutamente claro, si hay que cambiar la ley, hay que cambiarla. O sea, con los ordenamientos legales de nuestros países, en casi todos hemos visto la obligación de tener que o crear una nueva ley o modificar una ley ya existente. Es decir, casi siempre, y habiendo, digamos, aportado también un poco para la ley de bancos en el caso de Chile, creo que es necesario hacer un esfuerzo regulatorio adicional para todo el tema fintech. Pero en general hay algo muy importante y es, primero, las facultades para fintech y también para los sandboxes regulatorios. Las facultades para el regulador de qué puede regular, del supervisor qué puede y cuándo puede supervisar, deben estar absolutamente claras. Deben haber murallas chinas y nuestra recomendación ha sido separar las áreas de fintech en los supervisores de las áreas de supervisión tradicional. Y siempre es bueno utilizar la mezcla entre gente con experiencia y gente que viene del mercado de afuera, que trae la innovación y que saben de qué va el negocio. Esta ha sido, digamos, un poco la experiencia que ha tenido la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México y creemos que es una buena forma de hacerlo. Por otro lado, debe haber mecanismos de revelación y de protección que deben estar claros, tanto para las plataformas como, principalmente, los consumidores financieros. Y debe haber un régimen de autorización, registro y licenciamiento que sea absolutamente claro y explícito en la norma. Finalmente, quiero ser muy claro en lo siguiente, y es que esto no es gratis. Esto tiene unos costos para los reguladores y los supervisores, y nosotros vemos que hay que hacer mejoras de la capacidad institucional en por lo menos 3 frentes. En algunos casos hay que hacer inclusive reorganizaciones, digamos, del árbol o de la pirámide orgánica de las instituciones de supervisión y de regulación, como por ejemplo separar las áreas fintech. Segundo, debe capacitarse el personal humano, y aquí es fundamental el diálogo. Hablar con las fintechs es lo mejor que uno puede hacer si quiere entender de qué se trata el negocio. Y acá en Chile el diálogo ha sido bastante fluido y creo que ese es un gran punto para poder empezar con todo el tema regulatorio. Y finalmente, el tema tecnológico cuesta, pero si uno lo pone del lado de la supervisión, al final son más los beneficios que los costos. Finalmente, hay otros temas como la coordinación entre instituciones, que la supervisión del sandbox debe hacerse basada en la comunicación con todos, como lo mencioné anteriormente, y que esto se puede complementar con políticas de innovación y de soporte a la innovación. Finalmente, quiero contarles que vamos a trabajar fuertemente con la Alianza del Pacífico en generar unos principios de regulación para la industria fintech globalmente, pero también en unos principios generales de regulación para los sandboxes regulatorios, y creemos que eso se va a poder replicar al resto de la región para los países que no son de la Alianza del Pacífico. Ese es el camino que el presidente Moreno nos ha trazado y es el camino correcto para que haya la posibilidad de que las fintechs que trabajan en un país puedan hacerlo en otros países, y creemos que ese es el camino hacia el cual, digamos, el ecosistema regional va a poder crecer. Bueno, con esto termino, me quedaron 37 segundos y finalmente en estos 37 segundos quiero decirles que todo esto termina en donde empecé, y es que el regulador debe hacer su trabajo, las fintechs deben hacer su trabajo, entre los dos deben dialogarse y entre los dos deben entender las tareas de uno y otro. Y súper importante para los fintechs, amigos de las fintechs van a tenerlos que regular, para los supervisores y reguladores van a tener que regular
a las fintechs. Muchísimas gracias.